Dentro de la unidad de los polímeros naturales, ¿cierto? Que ya sería como el último tema de esta unidad, están también los ácidos nucleicos. Chicos, apaguen sus cámaras, tu micrófono, por favor, porque hay un ruido de fondo. Ya, los ácidos nucleicos, ¿ya? Implica aquellas moléculas que bien tienen una relación, ¿cierto?, con el material genético y con la síntesis proteica, pero también hay otras moléculas, el mismo NADPH, ¿cierto?, el mismo ATP, una parte, digamos, de más o menos una estructura parecida a estos ácidos nucleicos. ¿Ya? Bueno, el nombre nucleico obviamente son estructuras, ¿cierto?, que es una mezcla porque tienen grupo carboxilo como grupo ácido y están presentes en el material genético en el núcleo de las células, ¿cierto? Bueno, este material genético tiene como tal, está formada, ¿cierto?, por una unidad que se llama nucleótido, o sea, un monómero llamado nucleótido, cuya estructura es la que están viendo acá. Claro, no es que sea la forma de la molécula, sino que simplemente es una representación, ¿cierto?, para armar después la cadena. Y tenemos, ¿cierto?, un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Ya? Dependiendo del tipo de material genético, que puede ser ADN o ARN, es el tipo de azúcar y el tipo de base nitrogenada. ¿Ya? Pues bien, existen algunas diferencias, y no las puse acá, por ejemplo, entre ADN y ARN. Una diferencia, ¿cierto?, es el tamaño de la molécula. Mientras que el ADN, ¿cierto?, es una macromolécula enorme, ¿ya? El ARN es una molécula de menor tamaño. El azúcar también, ¿cierto? Hay una diferencia entre ribosa y desoxirribosa. Y aquí estamos viendo, ¿cierto?, la diferencia entre azúcar ribosa y desoxirribosa. Y cuando vimos, ¿cierto?, los polisacáridos, llegamos a la conclusión que hay una diferencia simplemente en la cantidad de un átomo de oxígeno. Que alguien responda, ya. Más accesible, ya que esté peinadito. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN, estructuralmente y químicamente hablando? Si ambos son iguales casi. ¿Cuál es la diferencia mínima que apenas se observa? En un átomo de oxígeno. Muy bien. Un átomo de oxígeno, ¿cierto?, que está aquí en este grupo hidroxilo, hace la diferencia entre ADN y ARN. Ambas son pentosas, o sea, son átomos con 5 carbonos, ¿cierto?, en una estructura cíclica, ¿ya?, que permite a una ser parte de una gran molécula y a otra de una molécula más pequeña. Bueno, el ADN, ¿cierto?, también tiene una forma característica, ¿cierto?, una forma helicoidal que se llama, que es como una serpentina de doble hebra, mientras que el ARN es una hebra simple, tiene una forma de trébol, ¿ya? El ADN, ¿cierto?, es una molécula enorme que está encerrada en aquellas células eucarióticas, está encerrada dentro de una membrana nuclear, por lo tanto no puede migrar, ¿cierto?, hacia otras partes de la célula. Por lo tanto, el ARN sí lo puede hacer, y la forma en que se comunica el ADN con los ribosomas para que haga la síntesis proteica es mediante un tipo, ¿cierto?, de ribosoma o de mensajeros, ¿cierto?, químicos. Ya el ARN mensajero, ¿cierto?, envía el triplete y, bueno, ustedes saben cómo se transcribe la síntesis proteica y se produce, ¿cierto?, la información genética entre núcleo y ribosomas para que sintetice proteína. ¿Qué más? Bueno, generalmente el ADN está en células más complejas, más evolucionadas. En cambio, el ARN forma parte principalmente, por ejemplo, de virus, ¿cierto? De virus. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto?, existen diferencias no solamente, digamos, de estructura química o de azúcar pentosa, sino que también en las bases nitrogenadas. ¿Ya? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, citosina, guanina, timina, en el caso del ADN, adenina, citosina, guanina, uracilo. Es decir, hay un cambio, digamos, de una de las bases nitrogenadas, ¿ya?, que está diferenciando al ADN del ARN. ¿Ya? Pues bien, esta pareja de bases nitrogenadas pues sí, porque hay una química entre ellas, es decir, la adenina siempre se va a juntar con la timina. En el caso del ADN, aquí por el
lo mismo, pero en el caso del agua, ya, que vamos a ver básicamente cuál es su estructura química. Bueno, eso es básicamente la estructura química, digamos, del material genético o ADN. Entonces, tenemos un azúcar, pentosa, 5 carbonos, una base nitrogenada, ¿ya? Acá tengo un ejemplo de base nitrogenada y obviamente se llama base nitrogenada, ¿cierto? Porque en sus anillos heterocíclicos tiene nitrógeno, ¿ya? Nitrógenos. Entonces, ese tipo de bases nitrogenadas, ¿cierto? Que tienen nitrógeno, se clasifican como bases pirimídicas o bases púricas, ¿ya? De ese tipo. ¿Ves? Tiene nitrógeno, es decir, forma parte del anillo de carbono, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que tienen las pirimídicas tienen un anillo y las púricas tienen 2 anillos. ¿Qué tipo de relaciones existen entre ellas entonces? Que la pentosa unida a una base nitrogenada, ¿cierto? Forma una parte del nucleótido llamada nucleósido. Si a ese nucleósido le agregamos el grupo fosfato, vamos a tener entonces un nucleótido. Es decir, un nucleótido es un nucleósido más un grupo fosfato, en otras palabras. ¿Ya? Pues bien, si usted observa, la estructura del grupo fosfato es PO4- menos, ¿cierto? Por lo tanto, a través de este grupo fosfato es que se tiene que unir otro azúcar, ¿ya? Otra pentosa, ¿ya? Es un tipo de enlace fosfodiéster que vamos a ver más rato en un video. Bien, la estructura básica del material genético fue descubierta, ¿cierto?, en el año 53 por los famosos señores Watson y Crick, ¿ya? A través de la difracción que estableció que existe un eje central vertebral, ¿ya? Y que tiene una forma helicoidal que permitió, ¿cierto?, definir cómo era esta estructura, ¿ya? Pues bien, así como en el ADN existe un solo tipo de ADN, en el ARN hay 3 tipos de ARN. ¿Quién iba a dar la prueba de química? Zúñiga iba a dar. A ver, Zúñiga, ¿cuáles son los tipos de ARN? A ver cómo andamos en conocimientos generales. ¿Los puede nombrar los tipos de ARN? ¿Hasta Zúñiga? No. Porque ella dijo que quería dar la prueba de química. No. ¿Te acuerdas? No la probé, pero Sí. sí me entra química. Ya, muy bien, felicidades. ¿A qué se refiere con el tipo de ARN? Hay 3 tipos de ARN. En cambio, la ARN el hay ARN mensajero, ya. el ARN... T, el B, que no me acuerdo cómo se llama. transferencia. Y el que arma el ribosoma, el ribosomal o ribosómico. ¿Ya? Entonces, así como tenemos un solo tipo de ARN, tenemos 3 tipos de ARN. Cada uno obviamente va a cumplir su función específica. Bien. Entonces, analizando, ¿cierto?, las estructuras básicas, digamos, de bases nitrogenadas, ¿cierto?, entre ellas se establecen enlaces específicos y atracciones específicas. Entonces tenemos las pirimídicas, ¿cierto?, TUC, que están formadas, ¿cierto?, por un solo anillo, y las púricas, ¿cierto?, que es la AG, formadas por 2 anillos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el azúcar, cómo van unidos, ¿cierto?, la estructura del ADN, la historia del ADN. Bien, veamos estructuralmente cómo se unen estas moléculas, ¿ya? Cómo se va armando esta molécula. Pues bien, entonces dijimos que T con A y C con G, y en el caso de la ARN, U con A y C con G. Aquí no hay cambio. Si analicemos bien esta figurita, ¿qué atracción se produce entre las bases nitrogenadas de cada cadena? Porque aparte dijimos que el ADN era una cadena doble, ¿ya? Y lo que hace es que lo asociamos a la cadena. Bueno, en el caso de la cadena doble, ¿qué tipo de enlace se produce entre estas cadenas? En primer lugar, ¿cierto?, no puede ser un enlace fuerte,
porque recuerdan que esta molécula se tiene que abrir para replicarse, ¿cierto? Para duplicar su estructura. Por lo tanto, tiene que ser un enlace, y si bien tiene que ser bastante fuerte, también se puede modificar y se puede abrir. Y lo que ustedes ven acá son puentes de hidrógeno. Ese es el enlace que permite la unión de las bases nitrogenadas, ¿cierto? Que son los puentes de hidrógeno, que son bastante fuertes. Son los enlaces, ¿cierto?, que hace, por ejemplo, que una molécula chica como la molécula del agua pueda hervir a 100 grados. Y el etanol, el alcohol, el hierro de 79 y una molécula que es 3 veces más grande, ¿cierto?, que el agua. Pero de qué vienen estos puentes de hidrógeno que se producen entre el oxígeno, ¿ya?, y el hidrógeno, o nitrógeno flúor. Entre estos casos existen los llamados puentes de hidrógeno, que son atracciones bastante fuertes comparadas con otros enlaces, no tanto como los iónicos, por ejemplo. Entonces, la A con T son dos puentes de hidrógeno, están unidos por dos enlaces de hidrógeno. Y en el caso, puentes, atracciones, no son enlaces, puentes. Y en el caso de la citosina guanina, con una triple atracción de puentes de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, el enlace CG es bastante fuerte comparada con el enlace AD, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de esta molécula? Bueno, estructuralmente, ¿cierto?, existe una secuencia, ¿cierto?, no podría ser modificada en cuanto a su estructura, por lo tanto, siempre hay una secuencia primaria. Dígame. Lo que pasa es que tenía entendido que los puentes de hidrógeno eran fuerzas y Fuerza. no enlaces. No son enlaces. Dije eso, son atracciones. ¿Y qué enlaces se forman ahí? O sea, simplemente son fuerzas. ¿Qué enlace hay acá? Aquí hay atracciones hidrófobas. ¿Te acuerdas de las proteínas? Que por qué la proteína se doblaba como la alfa hélice. Ya está. Este tipo de atracciones ocurren también en la cadena, ¿eh? Imagínate, mira cómo es la molécula. Tiene oxígeno también negativo. Perfectamente se pueden producir atracciones hidrófobas entre ellas, ¿ya? Puentes de Van der Waals también, porque tiene carbono, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que la molécula se empiece a doblar. O sea, tiene una estructura secundaria, ¿ya? Y obviamente también tiene una estructura terciaria, no cuaternaria. Ya, el material genético, ¿cierto?, cuando está en su forma no definida, ¿cierto?, se llama cromatina, ¿ya? ¿Saben eso, cierto?, que tiene una forma que incluso solamente se puede detectar tiñéndola. ¿Y cómo se tiñe? ¿Cierto? Aquel color cromo, ¿cierto?, la palabra en griego, le llaman cromatina. Cuando el material genético se va la célula se va a duplicar, ahí, ¿cierto?, adquiere la forma de cromosoma. Y la cantidad de cromosomas, ¿cierto?, el material genético se modifica, ¿cierto?, adquiere la forma de cromosoma, y la cantidad de cromosomas, ¿cierto?, es característico para cada especie en cuestión. ¿Cuántos cromosomas tenemos los humanos? ¿Yahau? 46. Muy bien. ¿Qué más está ahí? A ver, una preguntita. Buena pregunta hoy día. Daniela Santander, ¿en su cuerpo hay células con la mitad de cromosomas? ¿Cuál? Sotito, ¿usted tiene células con la mitad de cromosomas? No lo escucho, prenda su micrófono. ¿No lo quiere prender? ¿Las células sexuales o no? ¿Los ovocitos? Muy bien. Sí, muy bien, perfecto. Las células reproductoras tienen la mitad, porque cuando se junten van a formar nuevamente 46. Hoy quiero tunar, pero no puedo. Fíjense, para no tunar. Me refiero. Ya. Ahí alcanzamos. Les voy a mostrar un video cortito que va a hablar de todo como un resumen de lo que yo dije, ¿ya? Voy a dejar de hacer esto. Empezamos a compartir. Teacher, lo que pasa es que tengo una duda con un ejercicio de un ensayo. ¿Se lo podríamos Me lo pregunta en la clase? Cuando quiero 10 minutos para salir, me pregunta, ¿ya? Sí, gracias. Déjeme que estoy buscando el video, porque si no se me va a ir la hora.
Hay uno muy bueno. A ver. Estoy un poco lento hoy día. Aquí está. ¿Están compartiendo? Ya. Vamos. ¿Sabemos qué significan estas tres letras? Las siglas ADN provienen del ácido desoxirribonucleico. Esta molécula está presente en cada célula de nuestro cuerpo y es la encargada de almacenar la información genética. Es como un disco duro con información acerca de qué proteínas debe sintetizar el cuerpo y cuándo debe hacerlo. Su complejo nombre permite recordarnos su estructura interna, que es un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Estos tres componentes se unen entre sí para formar la unidad más pequeña del ADN, los nucleótidos. Sabemos que un solo nucleótido mide aproximadamente 3,4 Armstrong. ¿Vieron cómo se unió? O sea, no le cuenta cómo fue la unión entre el azúcar y la base nitrogenada. Mide aproximadamente 3,4 formar la unidad más pequeña del ADN, los nucleótidos. Ahí está, ¿la vieron? Sabemos que un solo nucleótido mide aproximadamente 3,4 Armstrong, que es como decir que miden cerca de una millonésima parte de un metro. Pero en realidad, el ADN de una célula humana desenrollado puede medir hasta 2 metros, por lo que se tienen que unir cientos de miles de nucleótidos para crear ADN. Los nucleótidos se unen entre ellos mediante un enlace llamado fosfodiéster, es decir, dos grupos fosfatos que se unen a la desoxirribosa. Así, uno tras otro van formando una larga cadena, quedando en un extremo un fosfato libre y en el otro una desoxirribosa libre. Pero el ADN no tiene una, sino dos cadenas enrolladas a modo de doble hélice, que se mantienen unidas por fuerzas llamadas puentes de hidrógeno, y que aparecen entre las bases nitrogenadas debido a las cargas parciales producidas por la diferente electronegatividad entre el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Es más, dependiendo de la estructura de la base nitrogenada, tendremos 4 tipos de nucleótidos apareados de 2 en 2. Esto significa que apareados de 2 en 2. Ya. Ahí están viendo el detalle, ¿cierto? ¿Por qué se producen estas atracciones, ¿cierto? Puentes de hidrógeno, ¿ya? Aquí está mostrando muy bien, perfectamente, digamos, cómo se produjo, ¿cierto? Nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿ya? Obviamente porque este anillo, esto tiene más nitrógeno, entonces vamos a tener 3 tipos de enlaces. Atracción. Significa que hay bases que no pueden estar juntas porque no encajan adecuadamente. Por ello, la adenina se empareja con la timina, con 2 puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina, con 3 puentes de hidrógeno. Espero que con esto hayáis entendido un poquito mejor qué es el ADN. Y si te ha gustado, no te olvides de darle like. A ver, ya. Aquí hay proteínas asociadas al material genético en células más complejas. ¿Alguien sabe cómo se llama esa proteína? ¿Histona? Histones, algo así, ¿o no? ¿Cuánto? Histones, algo así, ¿o Ah, no? muy bien. Histona. ¿Qué son esos? Se supone que esta es la membrana nuclear. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Transporte? Son los poros, pues. Los poros.
Bueno, ahí vieron, ¿cierto?, la condensación del material genético para formar los cromosomas. Y la pregunta es, ¿y qué son los genes entonces? ¿Dónde están? ¿Genes y cromosomas es lo mismo? ¿Qué me contesta esta pregunta? Este video de mitosis o meiosis. De nuevo. Mitosis o meiosis. Ay, Mitosis. yo me voy por mitosis. Son mitosis. Primero se duplicaron, ahora se separaron. ¿Cómo se llama esto cuando se separan los dos citoplasmas? Citodiéresis. Citocinesis. ¿Quién dijo citodiéresis? Yo. Muy bien. Una pro. Ya. Creo que terminó. Dice que está presentado en una velocidad con tiempo real, ¿ah? Ya. Bueno, el resto ya corresponde, ¿cierto?, a lo que es biología. Está muy bueno el videito, muy explicativo. A ver, antes de seguir voy a pasar aquí la lista.